Qué bueno que viniste, diría el pastor Elías. Tome asiento, invierta algo de tiempo en saludar a alguien, aunque sea de lejos. Qué bueno que viniste. Lo tenemos al pastor Patricio, Alba, que estuvieron en Morteros, ¿no? El fin de semana estuvieron allí con los hermanos de Mortero. Damos gracias a Dios por los pastores Rolón, que siempre están yendo, viniendo, tomando cuidado de los hermanos de allí. Y damos gracias por cada lugar donde Dios nos permite estar. Amén. Como anexo, como iglesia, como casa. Dios nos permite estar en muchos más lugares de los que merecemos, ¿sí? Porque no depende de nosotros, sino de la gracia que Dios ha puesto en nosotros y en esta congregación. Amén. El domingo recibía los saludos de nuestros hermanos de Mérida, México. Ellos los días domingo, tienen los domingos también por la mañana, y los días que tenemos cena del Señor, ellos ahí están, conectados antes de su reunión para compartir con nosotros y pasar un tiempo hermoso. Así que nos agradecían, así que enviamos también saludos a aquel lugar. Tenga en cuenta siempre la responsabilidad que tenemos como iglesia. En cada lugar donde hay un anexo, una casa de familia, vida eterna, oramos por ellos. Oramos por cada congregación, sean vida eterna o no sean vida eterna. El mundo no se divide entre congregaciones de vida eterna y el resto del mundo, pero es nuestra responsabilidad como casa paterna orar por ellos, ¿sí? Preparar recursos para que vayan, para que conozcan, para hacer luz también, porque ellos tienen que ser luz en aquel lugar. Como un trabajo de papá e hijos. Si queremos que nuestros hijos sean luz, primeramente nosotros tenemos que ser luz. No podemos pedirles a nuestros hijos algo que nosotros no le hemos dado. El domingo pasado, hoy el título de la prédica es En su voluntad y gozo. ¿Sí? En su voluntad. En lo que Dios quiere para nuestra vida hay gozo. ¿Sí? Él dice que nos ama y nos hizo con un propósito. Dice que somos hechura suya. Nos trasladó de un reino de tinieblas a un reino de luz. Y tenemos que entender esto. Si fuimos trasladados a un reino de luz, tenemos que ser representantes de ese reino de luz. No podemos conectarnos en función luz cuando venimos a la congregación. Es en todo tiempo. Amén. Así que el título de la prédica de hoy es En su voluntad y gozo. Porque a veces buscamos o trabajamos o nos preparamos para vivir felices y alegres. Pero siempre la felicidad queda más adelante. No sé si a usted le pasó alguna vez. Nos preparamos, trabajamos, ahorramos, somos intencionales para... cuando lleguen las vacaciones. Pasaron las vacaciones, decís, me llovió todos los días. Qué lindo el domingo. Cuando vayamos a comer, en mi familia hace tanto que no comemos juntos, y algún primo tiró algo en la mesa y terminaron todos a las piñas. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Si era el momento de alegría que habíamos preparado para disfrutar. Porque todo lo que preparemos en nuestra voluntad, todo lo que diseñemos en nuestro futuro cercano va a ser incierto. ¿Podrá traernos alegría momentánea o no? Pero todo lo que es parte de la voluntad de Dios nos va a traer felicidad y gozo. Y de eso habla este título. En su voluntad hay gozo. Y esto no es negociable. Hay gozo 100% seguro. El domingo hablamos sobre las oraciones apostólicas. No sé si recuerda. Si no, lo puede buscar allí en internet. El domingo hablábamos de las oraciones apostólicas y decimos, ¿qué pedían los apóstoles? ¿Qué le enseñaban los apóstoles a los hijos de Dios? Porque esta no es una oración apostólica. Ponemos una oración apostólica como para darle mayor peso, pero es la oración de los hijos de Dios. Era, queremos conocerte más y queremos que ellos te conozcan más. El domingo hablábamos que el mejor deseo para nuestros hijos o para aquellos que amamos no es que les vaya bien en la vida. Porque que les vaya bien variará de una persona a la otra. Hay personas que la pasan bien en ciertas circunstancias y otros no. En las vacaciones hay personas que dicen,
yo quiero ir a la playa y rostizarme 15 días. Otros no estarán de acuerdo. Si usted me va a poner 15 días al sol, y no va a tener mi amistad. Otros entenderán su tiempo de vacaciones o de esparcimiento, quedarse en casa a leer un buen libro o a dormir la siesta. Un buen plan para el domingo, cuando hablamos con nuestro hermano, uy, ¿qué vas a hacer este domingo? No, me voy a ir a casa y me voy a clavar una siesta de 4 horas y media. Me voy a levantar y no voy a saber ni quién soy. Y el otro te dice, no, nosotros no vamos a ir, vamos a ir a la playa, vamos a ir al parque, ya preparamos los sanguchitos. No dice, pero hace 45 grados a la sombra. ¿Qué importa? Claro, ¿qué importa? ¿A quién le importa? Teníamos un compañero, ¿cómo se llamaba el compañero que decía, ¿qué importa a mí? Pablo Chen. Era un compañero del seminario que ahí compartió mucho tiempo con el pastor Miguel. Y él decía, ¿qué importa a mí? Claro, ¿qué importa? Los gustos van cambiando de persona a persona. Alguno pensará que una noche fabulosa será comer una picada y ver una película. Y otro salir y dar vuelta y no sé. Todo va variando, nuestra comodidad y nuestro disfrute va cambiando según las circunstancias. Entonces, si te toca un día de película y te gustan las películas y descansar en tu casa, vas a estar gozoso. Pero si te tocó tener que salir al sol porque, no sé, un amigo te pidió que la rueda se le pinchó, se le quedó el auto, y vos ves como tu siesta se desvanece. Decís, ¿cómo no apagué el teléfono y lo puse en avión? Entonces, nuestra felicidad está basada en lo que queremos, en lo temporal, en lo circunstancial, y no digo que no esté bien el disfrute. Más si nuestro disfrute está plenamente en Cristo, vamos a tener nuestros gustos. Vamos a estar en la playa rostizándose si nos gusta, y si no, estaremos en casa durmiendo la siesta. Pero cuando estamos plenos en Cristo, nos sentimos en cualquier circunstancia gozoso, aunque el tiempo parezca complicado. Por eso la oración apostólica no era que les vaya bien, era que lo conozcan más a Dios. Queremos conocerte y queremos que te conozcan más. Porque si conocemos a Dios, conocemos su voluntad. Y si conocemos su voluntad, podremos vivir en gozo en tiempos difíciles y en tiempos fáciles. En tiempos de tormenta y en tiempos agradables. Pablo le escribió a la iglesia de Éfeso y les dijo, oro para que conozcan más a Dios, para que tengan inteligencia espiritual. Esto es lo que hablábamos el domingo. Él clamaba para que puedan conocerle más. El anhelo siempre es conocerle y que le conozcan más. Porque si le conocemos a Él, vamos a conocer su voluntad, dijimos recién. Y si conocemos su voluntad, viviremos en su gozo y en su alegría. Un gozo y una alegría que no estará sujeto a las inclemencias del tiempo o a la vida fácil o complicada, sino que estaremos en problemas, pero también gozosos porque sabemos que Dios está en control de todo. ¿Sí? Cuando la barca se salió de control, los discípulos se volvieron locos, increparon a Jesús, pero Jesús, como hijo de Dios, sabiendo que estaba viviendo en la voluntad del Padre, ¿qué hizo? Dormía. Estaba allí plácidamente dormido. Cuando le dijeron, ¿no te das cuenta que estamos a punto de morir? Jesús se desperezó y le dijo a la lluvia que parara y al viento que se callara. Y no tuvo que reprender, no tuvo que gritar, no tuvo que patear a nadie, no tuvo que tirar a un discípulo como ofrenda de sacrificio. No, simplemente se paró y dijo, yo estaba durmiendo tranquilo porque este barco no se va a hundir, porque estoy en la voluntad de mi Padre. Y si estoy en la voluntad de mi Padre, hay tormenta, pero yo duermo. ¿Sí? Me ayuda a dormir la tormenta. No sé a cuántos le pasó esos momentos donde el banco te llama seguido. Hola, ¿qué tal? Le habla Don Santander o Don Hipotecario. A veces cuando te llaman y vos sabés que son malas noticias, yo tengo un dicho, hay que ponerlo en vibración
y masajearse el cuello. Porque al fin y al cabo Dios está en control de todo y no significa que mañana va a resolver Dios el problema, sino que nos dará la sabiduría para tomar buenas decisiones. Porque si don Santander nos está llamando, a veces es circunstancial y a veces es algo crónico por haber tomado malas decisiones todos los días de comprar cosas que quizás no necesitamos. Si es circunstancialmente, y bueno, puede pasar, me quedé sin trabajo, pero confío en Dios, no me va a faltar nada, Él está en control de todo. Me gustó ese amén. El otro día le pasé un meme al pastor Miguel, nosotros nos reímos con cosas de motos. Y hay una mujer que entraba a una empresa de unas motos carísimas, decía, no vengo a comprar nada, solo vengo a ver, lo tengo todo a Cristo. Lo tengo todo en Cristo, decía. A veces nosotros incurrimos en desprolijidades en nuestra economía que después don Santander te llama. Y sí, y vos dijiste, ¿por qué lo habré hecho? Qué débil soy. Si conocemos su voluntad, viviremos. La idea es conocerlo a Él, y si lo conocemos a Él, conoceremos su voluntad. Y si conocemos su voluntad, viviremos en su gozo y en su alegría, no importa la circunstancia o el tiempo que nos toque vivir, porque no estamos gobernados por la tormenta, estamos gobernados por la voluntad. Eso es lo que le pasaba a Jesús. Estaba gobernado no por la tormenta, sino por la voluntad de Dios y sabía que estaba a salvo. De esa misma manera, Él es visto. Si lo conozco a Él y vivo en su voluntad, viviré en gozo, alegría, y las personas podrán ver que en medio de la prueba estamos gozosos. Entonces expresaremos o ministraremos la vida de aquel que nos habita. Como un hijo es semejante a un papá, ¿sí? Uno ve al papá y dice, es fiel imagen tuya. Gracias a Dios mi hijo no salió igual a mí. Tiene pelo, es fachero. Pero bueno, algo de mí hay en él. Gracias a Dios nos sacó lo malo. Pero uno dice, no, en el carácter, en lo que dice, en cómo se para. Entonces podemos ver que un hijo es semejante a su padre, no solamente en apariencia, sino en carácter. Los hijos de Dios y en las circunstancias donde vivimos, muchas veces las personas nos miran y no está el carácter de Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque las circunstancias gobernaron tu vida. Entonces, cuando no expresamos el carácter de Dios en todo lo que hacemos, como un hijo manifiesta el carácter y la imagen de su papá, así debemos ser los hijos de Dios, manifestando su carácter. ¿Amén? Lo veo medio complicado, ese amén. Tenemos el carácter del Hijo de Dios. Nos guste o no, ese es nuestro llamado, a tener el carácter del Hijo de Dios. A algunos se nos cae el mensaje, a mí se me cae el mensaje 2x3, ¿sí? Porque predicamos del amor y 2x3 querés matar a alguno. ¿No le pasa a usted? Matar a un pariente, decirle, mira, ¿sabes qué? Desde ahora no somos más parte de la misma familia. Desde ahora yo soy Acosta, me pasé al lado de los Acosta, por lo menos alguien me va a dar papeles. A veces se nos cae el mensaje. Y la incógnita o quizás el llamado de atención es, ¿Cristo en nosotros es solamente un mensaje o nosotros somos el mensaje? ¿Es solamente un mensaje que predicamos el domingo o en la reunión de hombres o cuando me junto con mis amigos o cuando leo el devocional? ¿O realmente es una vida que se expresa a través de mi vida? Ese carácter gobernándome en todo tiempo, llevándome a hacer la voluntad de Dios y no mi voluntad, a vivir en los tiempos de Dios y no en mis tiempos, porque digo, de pronto me parece, decía el apóstol Mateico, muchas veces se nos cae el mensaje. Segunda Corintios capítulo 3, verso 3,
Yo lo voy a leer en la NTV, que me gusta muchísimo, pero muchísimo me gusta. 2 Corintios capítulo 3, verso 3, y nos va a responder un poco si es solo un mensaje o somos el mensaje que lee tu familia, que leen tus amigos, que lee la sociedad. Si realmente como iglesia se puede ver Cristo en nosotros. Por eso a veces decimos, estamos acostumbrados a meditar y analizar en lo de afuera. Esto es de Dios, ponemos el termómetro. Esto es de Dios y esto no es de Dios. Pero a veces en nuestros comportamientos, en la manera de actuar, en cómo me relaciono con los demás, en cómo hablo, en cómo contesto, en cómo resuelvo las situaciones, en cómo me relaciono con los demás, no somos críticos en decir, y la verdad esto es de Dios, ¿sí? Cuando no le diste un sopapo a alguien, y dijiste, bueno, está bien, dale. Decís, la verdad, me sorprendo de mí mismo, el gobierno de Dios sobre mi vida es absoluto, es tremendo, es maravilloso. Y aparece la aureola arriba de la cabeza y uno va con eso, la luz que nos va siguiendo. La gente dice, ahí va el iluminado, la iluminada, la hija de Dios. Ahora no somos críticos cuando tenemos una mala contestación, lo justificamos. Cuando maltrato a alguien, lo justifico. Cuando ofendo a alguien, lo justifico. Y creo que tendríamos que ser, el domingo hablábamos justamente de esto, ser un poco más crítico en si es solamente un mensaje y a veces se nos cae, o realmente somos carta leída. 2 Corintios capítulo 3, verso 3, dice, es evidente que somos una carta de Cristo, que muestra el resultado de nuestro ministerio en ustedes. Y esto es maravilloso. Primeramente dice, ustedes son carta de Cristo. Antiguamente pensábamos cuando se nos decía carta leída, nosotros decíamos, ay, no tengo que pensar nada malo porque Dios me lee. No, Dios sabe lo que estoy pensando. Ay, voy a ver lo que digo o con quién lo digo porque Dios me está viendo. Entonces éramos hijos atemorizados. Pero realmente el sentido de esta porción bíblica está diciendo, ustedes son carta de Cristo. Lo que Dios ha escrito en tu vida es leído por todo el mundo. Es leído por tus hijos, es leído por tu familia, es leído en tu trabajo, es leído por tu esposo y por tu esposa. Es leído por tu familia toda. Es leído por la congregación. Somos carta leída y no por Dios. Porque Dios nos conoce. Somos su hechura, Él nos conoce. Sabe mis cosas buenas y mis cosas malas. Y me ha enseñado en este tiempo que todo lo mío no es bueno. Todo lo de Él en mí es bueno. Y todo lo mío, aunque parezca bueno, es malo para Dios. Porque Dios no busca justicia propia. Dios busca que su justicia sea en mi vida. Por eso Jesús decía, busquen primero el reino de Dios y de hacer su justicia. Y en el nuevo pacto y después de la cruz se nos dice que el reino de Dios está en nosotros. Por eso dice que fuimos trasladados de un reino de tiniebla a un reino de luz. Es evidente, y es lo primero que arroja esta primer parte del versículo, dice, es evidente que son carta de Cristo. ¿Sí? Lo que Dios escribió en tu vida o lo que yo escribí y pienso que es de Dios. Si yo lo escribí, se va a caer el mensaje en algún momento. Dice, y muestra, ese es el segundo punto, y muestra el resultado de nuestro ministerio en ustedes. Pablo les estaba diciendo, ustedes son carta leída, las personas pueden ver a Cristo en ustedes. Y es el resultado de lo que nosotros hemos ministrado en su vida. Pero esto es una responsabilidad apostólica. Pablo era apóstol y a nosotros, ¿qué nos importa? ¿Sí? No, mi querido, tus hijos son resultado de la administración de Cristo que hayas volcado en ellos. Si volcás y transmitís lo de Dios, las personas podrán ver lo que escribiste o el resultado de lo que escribiste por gracia y misericordia de Dios en la vida de tus hijos, en la vida de tus amigos. Porque cuando estamos juntos, terminamos ministrando por más que no prediquemos.
Este viernes vamos a tener una reunión de familia y hablaba con algunas de las chicas allí organizando, se reunieron a organizar la reunión de familia y mi petición fue que no sea una reunión más, que sea una reunión para compartir, para jugar, para charlar, para comer. ¿Por qué? Porque somos carta leída. No siempre hay que decir un versículo bíblico. Dios va a conocer, las personas van a conocer a Dios en tu vida, no porque recites la Biblia de memoria. El diablo conoce las Escrituras mejor que nosotros. Solamente será visto en tu vida lo que Él ha puesto. Será visto o lo tuyo o lo de Dios. En la vida de tus hijos será visto lo tuyo o será visto lo de Dios. Es según lo que hayas sembrado, es según lo que hayamos depositado. Imagínese, usted abre una cuenta en el banco y no depositó nada. Y va a los 10 años y dice, quiero mi depósito. Usted no depositó nada. Es más, no pagó la cuenta y hay un montón de deuda. Muchas veces en la vida de nuestros amigos, en la vida de nuestra familia y en la vida de nuestros hijos hay una deuda de lo que deberíamos haber hecho y no lo hicimos. Porque les dimos de comer, porque los abrigamos cuando tenían frío, pero no les ministramos a Cristo. Por eso Pablo decía, es evidente que son carta de Cristo que muestran el resultado de nuestro ministerio. Esta carta no está escrita con pluma y tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente. No está tallada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Tenemos que entender la responsabilidad que tenemos. No es solamente vivir bajo el gobierno de Dios. Hay una responsabilidad para aquellos que te rodean. Hay una responsabilidad para con tu esposa. Hay una responsabilidad para con tu esposo. Hay una responsabilidad para con los hijos. A veces los cuidamos demasiado del mundo que los rodea. Pero muchas veces nosotros no estamos sembrando lo indicado. Déjeme decirle, cuide lo menos del mundo que lo rodea y dele de comer realmente lo que necesitan, que es la palabra de Dios. Y a veces no será solamente predicarles. Ellos podrán ver el carácter de Cristo en tu vida. Si mi hijo me ve a mí, va a ser un hombre violento, un hombre descariñado, un hombre que se ama a él mismo. Ahora, si puede ver a Cristo en mi vida, el carácter de Cristo se formará en la vida de él también. Por eso hay una herencia innata que le vamos a dar a los hijos, o a la familia, o a quien nos rodee. Por eso decíamos recién, no es solo un mensaje y cada tanto se nos va a caer el mensaje, ¿sí? Cuando me van insultando, pateando, enojado, ¿sí? Se me va a caer el mensaje. A los que les prediqué me va a decir, ahí lo tenés al cristianito. Mirá, qué boquita, ¿eh? Con esa boquita también decís gloria a Dios. No se ría. Pero pasa eso, la gente te ve un día hablando de Dios, me ve hablando un día bien de Dios y otro día. Es necesario discernir y tener esa sabiduría que Pablo hablaba espiritual, de discernir qué cosas son de Dios y qué cosas no son de Dios, incluso de aquello que estoy ministrando. Porque tenemos un ojo muy crítico de lo que se nos da, de lo que vemos, de lo que está pasando afuera, pero somos poco críticos de lo que está pasando adentro. El carácter del Hijo de Dios debe gobernarme y verse su vida en mí. Cuando Jesús estaba por pasar por la cruz, habló con sus discípulos. Les habló del gozo, les habló de la alegría y de hacer su voluntad. Juan capítulo 16, verso 22. Jesús estaba a punto de partir y los discípulos, él hablaba una y otra vez que le era necesario morir. Y sus discípulos estaban tristes porque imaginaron toda una vida con él. ¿Cuánto imaginan cosas? Si nos quitan la ilusión y la alegría y
la imaginación que sería de nosotros, ¿no? Creo que cuando vamos creciendo vamos perdiendo esa imaginación. Los chicos, sí, por eso de ellos es el reino de los cielos, porque le creen a papá, porque creen en milagros, porque creen que las cosas van a suceder si es la voluntad de Dios. Pero nosotros vamos creciendo y nos vamos enfriando en esas cosas. Juan capítulo 16, verso 22 dice, así que ahora ustedes tienen tristeza. Claro, una y otra vez, incluso Pedro le dijo, cortala con esto, lo voy a parafrasear, ¿no? Cortala con esto, Jesús. Con esto de que te vas a morir, que es necesario morir, que es necesario que te vayas. Querete un poquito. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. El mismo que unas estrofas antes le decía, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro tenía esta dualidad como la tenés vos, yo no, porque yo ya soy pastor. Y la tengo yo, esta dualidad de ver lo de Dios y explotar en gozo, pero también ver lo humano, ¿sí? Y hacer berrinche. ¿Cuántos hacen berrinche? Ninguno, gloria a Dios. Gracias. Gracias por esas pocas manos. Sé que el resto está mintiendo, pero bueno. Dios tenga compasión y misericordia de cada uno de ustedes. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Entonces se alegrarán. Y nadie podrá robarles esa alegría. Jesús les estaba diciendo, me volverán a ver. Me van a ver y me van a ver resucitado. Hablábamos el domingo de esto. Para experimentar el poder de la resurrección, debemos morir a nuestra voluntad. Es imposible resucitar si nunca morí. Entonces debo decir, aunque me duela en lo humano, Señor, haz tu voluntad. Porque Dios nos diseñó para transitar esa voluntad. Dios te diseñó para vivir en esa voluntad. Dios te diseñó para gozarte de esa voluntad. Porque la Escritura dice que lo que viene de Dios es mucho mejor que lo que nosotros anhelamos, soñamos o esperamos. Así que ahora ustedes tienen tristeza, pero volveré a verlos. Y ahí ustedes verán que el poder de la resurrección existe. Que no todo queda a estar juntos, a compartir comidas y enseñanzas, sino que me verán resucitado. Entonces se alegrarán y nadie podrá, y que si tiene una Biblia física o digital, subraye esto. No subraye el teléfono, no, ahí hay una función que no arruine el teléfono, por favor. Nadie podrá robarles esa alegría. ¿Usted conoce algo que no le puedan robar? A mí no se me ocurre nada que no me puedan robar. Incluso si mi alegría está basada en un auto y el auto me lo roban, ¿y si lo rayás? ¿Y si lo tenés que vender? Pero cuando mi alegría está basada en Cristo, es algo que no te van a poder robar. Y esto va en dónde está tu tesoro. Lucas 12:34, no hace falta que lo busque, si quiere anótelo. Donde está tu tesoro estará tu corazón. Lucas 12:34. Si yo estoy contento porque el auto es lindo y me sirve y me lleva y me trae, bárbaro. Ahora, si baso mi alegría en mi auto, el día que se ponga viejo me voy a poner mal. El día que se rompa, voy a preferir arreglarlo y no comer, porque mi alegría está en el auto, o está en el día soleado, o está en la playa, o está en la siesta. Entonces, cuando me saquen la siesta, se pudre todo, olvídese. ¿Sabés qué, no? ¿Cómo nos damos cuenta que nos ponemos grandes cuando te empieza a gustar la siesta y el tango? Es una cosa de loco. No zafa nadie, ¿eh? ¿Dónde está tu tesoro? Allí estará tu corazón. Y si tu tesoro está en las cosas materiales, el día que no lo tengas o que lo pierdas o que lo tengas que vender, vivirás triste y amargado.
Pero si nuestro gozo está en el Señor, no importarán las situaciones, las circunstancias, sino que entenderemos que incluso en los momentos de tristeza, Dios está en control de todo. Y que puedo decir con certeza que Él cuida de mí. ¿Cuántos pueden decir Él cuida de mí? ¿Sabe qué? Para algunos los momentos difíciles son los de abundancia, los de salud, los de humanamente felicidad. El día que estamos humanamente felicidad, si mi alegría está en eso, bueno, Dios me perdió. Porque voy a estar feliz, voy a estar contento y no voy a tener tiempo para congregar y no voy a tener tiempo para estar con mis hermanos y mis hijos no van a disfrutar de mí porque no. Y bueno, este es un tiempo de alegría, hay que disfrutarlo a full. A veces los tiempos de alegría, y vamos a hacer como Anita, ¿no? Le vamos a poner comillas, nos alejan de Dios, aunque no nos podemos alejar de Dios. Nuestro corazón está lejos de Dios, pero de Dios no nos podemos alejar. Yo estoy a la puerta y llamo. Por lo menos así dice la Escritura. Si mi tesoro está en Cristo, nadie puede robármelo. Seguimos con la lectura, Juan 16, 22, ahora leemos el 23. Ese día no necesitarán pedirme nada. ¿Qué día? El día que estén gozosos, el día que estén felices, el día que me vuelvan a ver. Yo no sé si todos los cristianos pudieron ver a Dios. Y cuando hablo de poder ver a Dios, no estoy diciendo eso. Yo vi a Dios en su trono y en su monte santo. Hay personas que lo ven a Dios, ¿sí? Yo no lo vi a Dios. Tampoco lo escuché. Pero ¿sabe qué? Cuando hago algo mal, digo, y sí, la palabra de Dios tenía razón, porque Él me habla a través de su palabra. Él nos habla a través de su espíritu y te marca qué hacer y qué no. En tu interior quizás hay una oportunidad de hacer algo que no es malo, pero tu corazón te dice no. Y nosotros nos ponemos a discutir y decimos, ¿cómo no? No siento paz en hacer esto que no tiene nada de malo. Pero el Espíritu allí te está hablando y te está diciendo no. Porque en la voluntad de Dios hay paz. Así tenga que enfrentar una tormenta, va a haber paz. No sé si alguna vez le tocó enfrentar alguna tormenta humana. Y a veces hay que enfrentarla o la podemos gambetear. Pero cuando enfrentamos la tormenta y sabemos que es voluntad de Dios, descansamos en su gobierno, en entender que Él está absolutamente en control de todo. Ese día no necesitarán pedirme nada. Les digo la verdad, le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición. ¿Qué petición? Y nos aclara después, ¿por qué piden en mi nombre? Y a veces nosotros lo hemos explicado varias veces, pensamos que ponerle la firma en el nombre de Jesús, amén, ya cualquier cosa que pida, alguna vez dijimos, bueno, no estoy de acuerdo con mi vecino, no me gusta, me está volviendo loco. Señor, quítale la vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Hará Dios eso? Entonces no es todo lo que le pida. Hay cosas que son su voluntad y cosas que no son su voluntad. Y cuando dice, les va a contestar la petición porque lo piden en mi nombre y pedirlo en el nombre de Jesús, es decir, es algo que está en su voluntad. Porque lo que no sea parte de su voluntad no llegará. Yo sé que esto no es muy lindo, siempre es mejor gritar y decir, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo vas a recibir. Pida lo que quiera, mi hermano. Que Dios es mejor que el genio de la lámpara, porque el genio de la lámpara, decíamos el domingo, te da 3 deseos. Y Dios te da deseos ilimitados. No es así. Él nos va a dar a los hijos conforme a su voluntad, porque conforme a su voluntad es lo mejor. ¿Qué recibe mi hijo? ¿Lo que quiera? No, mi hijo va a recibir lo que el Padre quiera. ¿Por qué? Porque todo lo que pida mi hijo no estará de acuerdo con la edad que tiene. A usted le da todo lo que su hijo le pide.
Papi, asaltemos un banco. Dale, mi amor, me lo pediste tan bien y aparte te fue bien en todas las materias durante el año, así que ¿qué te voy a decir? Vamos a Rampelo, compramos revólver y vamos a robar. ¿Así vamos a hacer? Disculpe que sea un poco fuerte con esto, pero a veces es necesario entender que todo lo que sea la voluntad de Dios será hecho y aquellas que no, no. Si mi hijo me pide algo que no está alineado a mi voluntad, no se lo voy a dar. Y como padre habrán cosas que no están alineadas a la voluntad de Dios, porque mi voluntad como hijo de Dios está alineado a la voluntad del Padre. Entonces será, mira, hijo, todos lo pueden hacer, pero vos no. Ya llegará un tiempo, crecerás y tomarás tus propias decisiones. Y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre. Y no es menos. El 24 dice, no lo han hecho antes, pidan en mi nombre y recibirán y tendrán alegría abundante. ¿Por qué tendremos alegría abundante? Porque lo que pedimos está en la voluntad del Padre. Entonces voy a recibir conforme a su voluntad. Pidan en mi nombre. Esto significa pidan en la voluntad del Padre. La promesa que está en que pedimos, vamos a arrancar otra vez. La promesa está en que si pedimos conforme a su voluntad, será alegría abundante lo que llegue. ¿Sí? Si pedimos conforme a la voluntad de Dios, aunque a nosotros nos parezca bueno, quizás no es la voluntad de Dios. Porque los hijos de Dios no hacen lo bueno y lo malo. Los hijos de Dios hacen la voluntad del Padre. Es lo único que nos define como hijos. Punto y aparte. Es obrar y actuar conforme a la voluntad de nuestro papá. La promesa en este texto está en que si pedimos conforme a su voluntad, el resultado será alegría abundante. Por contraparte, si pedimos según mi voluntad, no lo recibiré como hijo. Si mi hijo me pide algo que está fuera de mi voluntad, adivine adivinador, ¿qué va a pasar? ¿Usted piensa que yo le voy a dar a mi hijo algo que yo no quiero? ¿Usted le da a su hijo algo que usted no quiere? Aunque a veces nos cansan y uno dice, sí, toma. ¿Qué querés? ¿Una espada de gladiador? Ya está. ¿Una katana de samurái? Dale, me tenés con todo. ¿Qué tenés? ¿13 años? Te voy a comprar una moto para pista. Pues me tenés cansado. No. Y si lo hace, mal hace. Porque está atentando contra la vida de su hijo. Porque nadie sabe mejor lo que su hijo necesita más que usted. Mi hijo más que yo. Si pido en contraparte, dijimos, la promesa en este punto, en esto que leímos, está conforme a su voluntad. El resultado será alegría. Si no pido según mi voluntad, no lo voy a. Si soy hijo, no lo voy a recibir. Santiago 4:3 dice, piden y no reciben porque piden mal. ¿Cómo se le pide mal al Padre? La única manera de pedirle mal a papá es pedirle algo fuera de su voluntad. Entonces no lo voy a recibir. Si soy hijo, no lo voy a recibir. ¿Quiere que pongamos una chapita más? Dijimos que hay lo que va a pasar y lo que va a pasar en contraparte. ¿Sí? Si hacemos la voluntad de Dios y si no hacemos la voluntad de Dios o pedimos algo fuera de la voluntad de Dios, no lo vamos a recibir, pero lo puedo conseguir. Es buena esta, anótelo. Dios no me lo va a dar, pero yo lo puedo conseguir. Hay cosas que Dios no te la va a dar, pero que vos la vas a poder conseguir. No es la voluntad de Dios, pero yo puedo adelantar los tiempos de Dios. Entonces voy a hacerlo, porque tengo fe de que Él me va a acompañar en todas mis decisiones. La palabra de Dios nunca dijo que Él nos va a acompañar en todas nuestras decisiones. A veces le hacemos decir a la palabra lo que yo quiero que diga. Pobre de estas personas, porque tendrán que dar cuenta a Dios. Y pobre de estas personas si hicieron caer a alguno de sus pequeños.
ya sabe por qué los primeros 15 minutos estoy tartamudeando cuando me subo a predicar. No es el lugar donde me siento más cómodo, déjeme decirle. La prédica no es lo mío, porque me subo con un miedo, porque tengo que predicar ni lo que estuve viviendo, ni lo que me parece, ni un palo para alguien. Estoy leyendo o transmitiendo lo que Dios me dice a mí. Lo que Dios en este tiempo me estuvo hablando a mí. Vamos a ponerle dijimos una chapita. No es la voluntad de Dios, Dios no me lo va a dar, pero hay cosas que las podemos conseguir. Nos podemos encaprichar. Si algo no me alcanza la plata para conseguirlo y saco 2 o 3 créditos. Total, confío en que Dios ha sido fiel. Siempre. Pero ¿sabe qué? Dios es fiel a su voluntad. Nunca dijo que Él iba a ser fiel a mí. Yo tengo que ser fiel a Él. En ninguna parte de la Escritura dice que Dios será fiel a mí mismo. Dios va a ser fiel a su voluntad. Y si yo estoy en su voluntad, voy a poder decir, Dios ha sido fiel. ¿A qué? A su voluntad. Porque Él es soberano, dice las Escrituras, que Él es soberano. Pero si consigo lo que quiero sin discernir, Pablo hablaba de esa inteligencia espiritual, sin discernir si es o no de Dios, no está garantizado el gozo. En lo de Dios está garantizado el gozo. Si pido algo fuera de la voluntad de Dios, no lo voy a recibir, pero si lo hago por mi cuenta, lo voy a recibir, pero el gozo no está garantizado. Salmo 51, 16. Vamos a salir de este tema porque a mí me gusta que Dios haga lo que yo quiero. Así que bueno, vamos. Se nos cae el mensaje, ¿no? Mire que busqué en la Escritura que yo puedo forzar la mano de Dios, pero no dice en ningún lado. Triste, lo digo, pero bueno, Dios no va a hacer lo que yo quiera. Salmo 51, 16 al 17. Tú no deseas sacrificio, de lo contrario te ofrecería uno. Tampoco quieres una ofrenda quemada. El sacrificio que sí deseas es un espíritu quebrantado. Cosa que nos falta mucho. Yo me miro al espejo y digo, espíritu quebrantado, si te vivís enojando, papá. Porque un espíritu quebrantado está hablando de quebrantar mi espíritu para que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Cuando en la Escritura, creo que lo voy a decir por número 1001, en la Escritura cuando dice recibirán poder y me serán testigos, lo primero que yo imaginé cuando leí esto, que me iba a dar un mazo o una espada para salir a matar a mis enemigos. Él me iba a dar poder sobre toda situación para que yo sea el vencedor. Él me va a dar poder. Entonces, ¿para qué? Y me imaginaba como Superman o He-Man, que antiguo, He-Man. Me deschavé la edad. Bueno. Pero no. Ese texto dice, recibirán poder y me serán testigos. Poder para ser testigo. ¿Testigo de qué? Cuando vamos al original, y lo voy a decir por números 1001, cuando vamos al original, testigo significa mártir. Hay hijos de Dios que le ha tocado en este tiempo, no hablamos del pasado, en este tiempo le toca dar la vida por esta causa. Son buscados y contados como ovejas para matar, y así todo no niegan a Cristo. Busque una página, La Voz de los Mártires, creo que se llama, ¿no? Sí, La Voz de los Mártires. Ahí va a encontrar historias no de hace 50, 60 años o 100 años, o 100 años como leíamos en el seminario. Va a haber historias actuales de personas que dan su vida literal por Cristo. Pero cuando nos dice, y me serán testigos y serán mártires, está hablando de morir. Y el primer grado de martirio y de muerte es a mi voluntad. Yo no puedo dar mi vida si no moría mi voluntad. ¿Y qué es? Si una persona no tiene voluntad, ¿qué es? La sociedad te va a decir, no es nada. Pero cuando entendés que somos hechura suya y que Él nos ha diseñado para vivir y transitar en su voluntad,
Todo lo bueno de Dios va a llegar. ¿Sabe por qué? Porque Él ya lo preparó y está consumado eternamente en la cruz. Ya está, no es algo que tendremos, es algo que ya está. Es como hemos aprendido a orar hoy. Dios no me va a proteger. Hoy mañana tengo que hacer un viaje, Señor, protégeme. No, Dios me protege en tiempo constante. Lo de Dios no es futuro. Lo de Dios no va a llegar, lo de Dios ya es. Tengo que en tiempo y forma recibirle en lo temporal, pero lo eterno gobierna todo lo temporal. Por eso no somos hijos gobernados por las circunstancias, porque si no vas a vivir depresivo, vas a vivir mal, vas a vivir enojado, vas a querer matar siempre a alguien. A veces no físicamente, pero lo hemos matado en nuestra mente y en nuestro corazón. Él no busca ni ofrendas ni sacrificios. Él busca un espíritu quebrantado. Tú no rechazas un corazón arrepentido. ¿Sabe qué? Hablamos mucho de voluntad de Dios, pero no hablamos de arrepentimiento. Porque muchas personas dicen, no, yo antes era, pero no está arrepentido de lo que era. Sino que lo cuenta con orgullo. No, porque ¿sabe qué? Me bajo 5 minutos de la cruz y a este te lo acomodo en 5 minutos. O tenés un problema y le decís, Señor, dame 5. Si vos me das 5, había un pastor que decía, Señor, dame paciencia porque si me das fuerza lo mato. Pida paciencia. Es mentira que Dios le va a dar prueba porque pida paciencia. Esto es una mentira, no es bíblico. Si usted pide paciencia, decimos, no le pidas paciencia a Dios porque te va a traer prueba para ejercitar la paciencia. Madre mía. Entonces miente el Señor cuando dice, si necesitan algo, pídanlo. ¿Sí? El que le falte fe, pida paciencia. No le van a dar ejercicio para estudiarla porque no es una paciencia ejercitada de los hombres, sino que Él, ¿sí?, me hace ser paciente. En Él hay paz. No es mi paz, porque mi paz puede ser la guerra para vos. Cuando es mi paz, va a ser tu paz y va a ser mi paz, porque es la paz de Dios. Cuando es mi amor va a estar sujeto a si me enojé con vos o no, si me servís o si no me servís, si tengo empatía con vos o no tengo. Pero si es el amor de Dios, es algo innegociable. Che, qué largo que se está haciendo la prédica. Vamos a ir cortando. Tú no rechazas un corazón arrepentido. No sé si usted se arrepintió. Haga el ejercicio de arrepentirse. Cada día tenemos que arrepentirnos. No, total Dios es amor. Total Él me perdona. Entonces voy por la vida ofendiendo a todo el mundo y le pido perdón a Dios. Esa es buena. Anótela. Esa es buena, se me acaba de ocurrir. Ofendo a todo el mundo y cuando llego a mi casa digo, Señor, me arrepiento. No, vaya a pedirle perdón al que ofendió. Un consejo antes cuando teníamos que tomar la cena o compartir la cena del Señor, la cena de los santos, ¿sí?, compartir los símbolos, decía, no voy a tomar la cena porque estoy peleando. No. La Escritura dice, anda a pedir perdón y toma la cena. No dice, no, como estamos peleados, no. Y si no, también una buena que hacían antes era, si he ofendido, Nancy se ría porque lo ha escuchado, si he ofendido a alguien, vos sabés bien a quién ofendiste. Venimos acá adelante, si he ofendido a alguien, que me perdone. No, anda a tu hermano y pedí perdón. La mejor manera y más práctica de no volvernos a equivocar con nuestros hermanos es aprender a decir perdón. Hay personas que no saben decir perdón. ¿Sabe por qué? Porque creen en su interior que jamás se equivocan. Es duro esto, pero es cierto. Salmo 46, quédese tranquilo que estamos terminando. Ya vamos llegando, vayan parándose, agárrense los pasamanos. No vaya a ser que tengamos que frenar en algún texto y se me caiga.
Salmo 46, a ti no te complacen sacrificios ni ofrenda, pero has abierto mis ojos para oírte. Fíjese, estaba hablando, ¿sí?, de la venida. El otro día lo escuchaba al apóstol Calviño. Él hablaba, creo que de este texto, si no me equivoco, lo tengo en la cabeza. Él decía que estaba anunciando la venida del Hijo de Dios proféticamente. Escuche, mire qué maravilloso. A ti no te complacen sacrificios ni ofrenda, pero has abierto mis ojos para oírte. ¿Por los ojos lo oímos? Dice la palabra que Él es la palabra y que Él estaba en la palabra desde el principio. Parece que está más redactado, pero no. Abriste mis oídos para oírte y tú no has pedido holocausto ni sacrificio por el pecado. Pero ¿cómo? Él no pedía sacrificios y holocausto. Por eso dije, he aquí me tienes, como el libro dice de mí, me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Nos agrada hacer la voluntad de Dios y al principio no. A Ezequiel no le gusta. Al Hijo de Dios que está en Ezequiel sí. Y empieza a experimentar y a gozarse en eso. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. ¿Dónde estaba la ley? En la mente. ¿En dónde estaba? Estaba profetizando a Cristo en nosotros. Él es la ley de vida. Tu ley la llevo dentro de mí. Cuando conocemos realmente al Padre, podremos obedecerle. Si no lo conocemos, no podemos obedecerlo. El pastor Elías tenía una frase que me gustaba mucho. No podemos llamar a Dios Padre si no estamos dispuestos a comportarnos como hijos. Porque es fácil decir a alguien Padre. Cuando conocemos realmente al Padre, podemos obedecerle solamente cuando le conocemos. Al hacerlo expresamos su vida. Fíjese, si lo obedecemos, expresamos su vida. Y cuando esto sucede, a pesar de las circunstancias, obedecemos, a pesar de las circunstancias, estas no nos gobiernan. Pasamos por las circunstancias y estas no nos gobiernan. El disfrute está en obedecerle, en obedecer a papá y en expresar la vida del Hijo de Dios. Jesús dijo, nuestro gozo sea cumplido. Para terminar, solamente lo leemos. Le pido a los músicos que vayan pasando. Juan 15, 10 al 11, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. ¿En dónde permanecemos si somos obedientes? En su amor. ¿En su amor solo? Dios es amor. ¿Sí? Dios no tiene amor. La Escritura dice que Dios es amor. Y si estamos en su amor, estamos en Él. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo los obedezco los mandamientos de mi Padre. Jesús estaba hablando claramente de que los discípulos tenían que hacer conforme a lo que Él hacía. No pedía algo que Él no hacía. Nosotros a veces decimos que nuestros hijos estén y los forzamos a estar en nuestra voluntad, pero nosotros como hijos no estamos en la voluntad de Dios. Y los hijos ven esto, y hay como una contrariedad. Yo estoy en los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El 11 dice, les he dicho estas cosas para que se llenen de mi gozo, así es, desbordarán de mi gozo, del gozo. Mi querido hermano, necesitamos realmente entender que estamos en Él. Si conocemos a Dios, podemos vivir en su voluntad. Si vivimos en su voluntad, ministramos a Cristo donde estemos. Y si ministramos a Cristo, podemos vivir conforme a su voluntad. Se lo dejo de tarea.
Crónicas, 12:32. Se nos habla de la tribu de Isaacar. Se unieron a David y dice que eran entendidos en los tiempos para Israel. Eran de una tribu, pero ellos entendían claramente lo que Israel debía hacer. Le hablo como tarea, está Primera Crónicas, capítulo 12, en adelante, ahí léalo todo al 12. Como hijos de Dios sabemos lo que tenemos que hacer. Conocerlo más y más, así su voluntad es vista, es nuestra manera de vivir. Y esa será la manera de influenciar, de ministrar. A veces decimos, ¿cómo puedo ministrar de esta manera, haciendo la voluntad de Dios? Cuando hacemos la voluntad de Dios es porque le conocemos. Y si le conocemos, ministramos a Cristo. Vivimos a la manera de Dios. ¿Qué le parece si mientras los chicos comienzan a cantar, nos ponemos de pie y le decimos realmente al Señor, Señor, quiero vivir en tu voluntad? Quiero dejar de equivocarme por cosas que me parecen buenas o que creo que necesito, o que necesitan mis hijos, o que necesita la gente que está alrededor mío. Quiero vivir en tu voluntad, quiero hacer tu voluntad, quiero ministrar a Cristo. Mire, mi querido, podemos ser muy cristianos, podemos congregar todos los días. Si no hacemos la voluntad de Dios, no vamos a poder ministrar a Cristo a nuestros hijos. Le vamos a poder enseñar versículos bíblicos. Lo vamos a poder meter en una escuela dominical. Lo vamos a hacer quizás el día de mañana pastores, pero no hijos de Dios. Y nuestro primer llamado es a ser hijos de Dios y a vivir conforme a su voluntad. ¿Qué le parece si oramos? Señor, queremos elevarte a ti una petición sumamente elevada. Una petición quizás que parte de hombres y mujeres súper importantes. Señor, queremos hacer tu voluntad. Nada más. Ni más ni menos. Somos importantes porque somos tus hijos. Somos importantes porque te amamos. Somos importantes para ti. Quizás para las personas seas descartable. Quizás para las personas no valgas nada y lo vas a experimentar. Espero en el Señor que no tengas que experimentarlo. O lo habrás experimentado ya. Te das cuenta que las personas, o para las personas, quizás no valés nada. Pero Dios envió a su Hijo por vos y por mí, para que vivamos en su voluntad, porque Él quiere lo bueno para nosotros. La oración apostólica y la oración de un hijo de Dios, y la oración de un papá y de una mamá, y la oración de un hijo es: Señor, quiero conocerte más y quiero que te conozcan más a vos.